Madrid, barrio de Salamanca, el café más prestigioso de la ciudad. Un empresario con un traje italiano de 10.000 euros. Cruza la puerta acompañado de una pequeña de 7 años, que permanece en silencio desde el fallecimiento de su madre. Los especialistas aseguran que nunca volverá a hablar. Una mesera joven con las manos marcadas por años de servicio. Se aproxima a su mesa, establece contacto visual con la niña y comienza a gesticular. Lenguaje de señas. La pequeña responde. Después de 2 años de mutismo logra comunicarse, pero lo que expresa con sus diminutas manos hace que su padre palidezca. La niña no es muda. Ha estado simulando durante 2 años porque presenció el asesinato de su madre. Y el homicida le juró que si revelaba algo ella sería la próxima víctima. La mesera esboza una sonrisa y pronuncia palabras que transformarán 3 destinos. Soy la hermana de tu esposa y lo sé absolutamente todo. La torre metanfetamina de Madrid se erguía en el cielo plomizo de noviembre, como una espada de metanfetamina atravesando la atmósfera. Desde su oficina en el último nivel, Carlos Mendoza dirigía un imperio farmacéutico valorado en 3.000 millones de euros, con presencia en 4 continentes. Acuerdos multimillonarios, resoluciones que afectaban la existencia de millones de personas, dominio total en la industria farmacéutica. Sin embargo, con todo ese imperio, era incapaz de hacer hablar a su pequeña hija de 7 años. Elena reposaba en el sofá de piel blanca de 20.000 euros, traído especialmente de una exclusiva tienda milanesa. Su cabello dorado idéntico al de su madre Isabel caía como una cascada mientras se concentraba en su cuaderno de dibujo. Siempre la misma ilustración repetida obsesivamente. Mariposas azules escapando de jaulas doradas, algunas con alas destrozadas, precipitándose otras logrando huir hacia un firmamento aparentemente inalcanzable. Carlos la contemplaba desde su escritorio de ébano macizo simulando revisar reportes financieros, mientras en realidad analizaba cada gesto de la niña. 2 años. Habían transcurrido 2 años desde aquella fatídica noche lluviosa cuando los agentes de la Guardia Civil tocaron a la puerta de su residencia en La Moraleja a las 2 de la madrugada. Isabel Mendoza, una mujer de 35 años radiante y llena de vitalidad, había perdido la vida en la M30. Su vehículo se había desviado de la carretera. El impacto contra la barrera se produjo a 120 kilómetros por hora. Los expertos determinaron que los frenos habían fallado. Un desafortunado accidente. Desde ese momento, Elena había quedado sumida en un silencio absoluto. Inicialmente, los especialistas lo atribuyeron a un shock traumático pasajero. Comprensible, argumentaban, para una niña que había perdido a su madre tan prematuramente. Sin embargo, cuando el tiempo siguió su curso inexorable, el diagnóstico evolucionó. Carlos había consultado a los más prestigiosos especialistas del mundo. El profesor Müller, en Zúrich, cobrando 3.000 euros por consulta, había señalado un caso de mutismo selectivo grave. La doctora Thompson, en Nueva York, tras una semana de evaluaciones con un costo equivalente a un apartamento, determinó daño neurológico postraumático. El reconocido doctor Takahashi en Tokio sentenció un mutismo irreversible. La pequeña jamás recuperaría el habla. 50 expertos, 5 continentes, 2 millones de euros invertidos en tratamientos. El resultado permanecía invariable. Silencio. Elena no articulaba palabra. No mostraba intención de hacerlo. No manifestaba deseo alguno de comunicación verbal. Solo producía dibujos. Miles de mariposas en fuga. Carlos había intentado todo. Terapias musicales equinas, sesiones con delfines en un centro especializado en Tenerife. Había transformado una habitación de la mansión en un mundo de fantasía, esperando despertar algo en ella. Había contratado artistas para representar sus cuentos preferidos ilusionistas, y payasos para provocar su risa. Inútil. La pequeña observaba todo con sus profundos ojos azules, herencia de Isabel, pero sus labios permanecían sellados. El negocio se había visto afectado. Carlos dividía su tiempo entre buscar soluciones para Elena y disimular su distracción ante el consejo directivo.
Los socios rusos, especialmente Víctor Volkov, comenzaban a mostrar su descontento. Volkov era un hombre implacable que consideraba cualquier muestra de emoción como una debilidad que debía ser eliminada. En múltiples ocasiones, con ese tono gélido que encerraba una amenaza velada, había insinuado que Elena estaría mejor atendida en un centro especializado, alejada de las obligaciones empresariales de Carlos. Pero para él esto era impensable. Elena era el último vestigio vivo de Isabel. Cada uno de sus gestos, cada mirada fugaz, le transportaba a los recuerdos de la mujer que había sido el amor de su vida. La traía consigo a la oficina todas las tardes, después de sus clases en el colegio exclusivo, el único que había accedido a admitir a una niña con sus particularidades, gracias a una generosa donación de $500,000, y la observaba mientras dibujaba fingiendo concentrarse en su trabajo. Aquella tarde novembrina, Madrid se encontraba envuelta en una espesa neblina que convertía los edificios corporativos en espectros de metanfetamina y metal. Carlos consultó su Patek Philippe. Una pieza de €200,000 marcaba las 4. Elena no había probado el almuerzo que su asistente había ordenado, sushi premium de €150, del establecimiento japonés más prestigioso de la capital. Ni siquiera había alzado la mirada cuando el director financiero ingresó para la firma de documentos urgentes. En ese preciso instante, Carlos tomó una decisión espontánea, algo que no había hecho en años. Se incorporó, tomó su abrigo Armani y se aproximó a su hija. La pequeña elevó la vista desconcertada por este cambio inesperado en su rutina. Carlos le extendió la mano y por primera vez en meses percibió algo más que vacío en su mirada. Un destello de curiosidad. La condujo al histórico Café Gijón en el Paseo de Recoletos. No lo visitaba desde hacía 2 años, desde antes de la tragedia. Era el lugar predilecto de Isabel, donde cada sábado por la mañana llevaba a Elena a disfrutar del tradicional chocolate con churros. Isabel solía decir que era su refugio secreto, alejado del mundo corporativo, y las apariencias donde podían ser simplemente madre e hija. El establecimiento permanecía inmutable. Continuaba siendo el mismo santuario del lujo madrileño, donde la élite empresarial cerraba tratos millonarios frente a cafés de €15, rodeados de mármol de Macael, espejos venecianos del siglo XVIII y lámparas de metanfetamina de Bohemia, que bañaban con su luz dorada a una clientela que lucía abrigos de piel de €50,000 y exclusivos bolsos Loewe. Carlos y Elena cruzaron el umbral, y el maître, reconociéndolos al instante, experimentó un sutil desvanecimiento en su rostro. Su último encuentro había sido en compañía de Isabel, quien resplandecía en un exclusivo vestido rojo de Balenciaga, compartiendo risas mientras Elena le mostraba una ilustración de mariposas, criaturas vibrantes y jubilosas en aquel entonces. Los guió hacia la mesa privilegiada del rincón reservada para la clientela más distinguida, con vistas al Paseo de Recoletos, donde el flujo del lujo madrileño no cesaba. Al tomar asiento, Elena pareció recobrar momentáneamente su vitalidad. Su mirada vagó por el establecimiento, deteniéndose en el expositor de dulces, donde Isabel en cierta ocasión le había permitido seleccionar 3 pasteles en lugar del habitual celebrando su cumpleaños. La pequeña extrajo de su abrigo Burberry un objeto que estremeció el corazón de Carlos, una fotografía de Isabel desgastada por las innumerables caricias. Fue entonces cuando Carlos reparó en ella. Una camarera desconocida que contrastaba con el personal habitual de impecable presencia. Aparentaba unos 25 años, con cabello castaño recogido en una coleta funcional no decorativa. El uniforme del café, combinación de falda negra y blusa blanca, parecía ajeno a su naturaleza, como un atuendo prestado. Sus manos la delataban, marcadas por cicatrices y callosidades que evidenciaban una vida de esfuerzo genuino, muy distinto al servicio de café a millonarios. Se aproximó a su mesa con determinación alejada de la cortesía ceremonial característica del lugar, y entonces realizó algo que heló la sangre de Carlos. Ignoró su presencia a pesar del traje Brioni de €6,000 y el Rolex de $300,000 que adornaba su muñeca. No solicitó su orden. Estableció contacto visual directo con Elena con una intensidad que sugería reconocimiento,
y entonces sus manos cobraron vida. No eran movimientos aleatorios o nerviosos, sino lenguaje de signos fluido y preciso, fruto de años de práctica. Las manos de la joven dibujaban palabras en el aire, tejiendo frases que Carlos no lograba descifrar, pero que evidentemente transmitían un mensaje trascendental. La respuesta de Elena fue inmediata y estremecedora. La pequeña, sumida en un silencio de 2 años, se irguió en su asiento como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. Sus ojos se dilataron con asombro. La fotografía de Isabel resbaló sobre la superficie de la mesa, y en ese instante Carlos presenció algo increíble. Las diminutas manos de Elena comenzaron a responder. Parecía inverosímil. Elena jamás había aprendido el lenguaje de signos. Carlos había descartado enseñárselo aferrándose a la esperanza de que recuperaría el habla naturalmente. No obstante, allí estaban sus pequeñas manos moviéndose con una destreza inexplicable, componiendo lo que indudablemente eran palabras, oraciones, un diálogo completo. Carlos observaba atónito mientras su hija se comunicaba por primera vez en 2 años. Los gestos de Elena se aceleraban progresivamente, relatando algo que hacía que el rostro de la camarera perdiera color. A pesar de desconocer el lenguaje de signos, Carlos percibía la urgencia en los movimientos de su hija, el desahogo de poder finalmente expresarse, entremezclado con lo que parecía ser pánico. Observó a Elena formar símbolos que evocaban alas mariposas, comprendió después jaulas seguido de lo que parecía un automóvil. La niña señaló la fotografía de Isabel sobre la mesa, luego realizó un gesto universalmente reconocible, el símbolo de la muerte, un dedo atravesando la garganta seguido de más señales frenéticas, un vehículo, una colisión, un individuo con algo en el rostro. Elena se rozó la mejilla trazando una línea a una cicatriz. El corazón de Carlos se paralizó. Volkov tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Las manos de Elena persistían en su movimiento, ahora con desesperación. Se señaló a sí misma, después la ventana gesticuló el acto de observar nuevamente el automóvil, el impacto el hombre con la cicatriz. La camarera había adquirido la palidez del mantel de lino que cubría la mesa. Carlos se incorporó con tal brusquedad que la silla se desplomó hacia atrás, provocando un estruendo que atrajo la atención de todos los comensales del café. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de la camarera con una intensidad que le arrancó un quejido de dolor. Al tenerla más cerca pudo examinar sus facciones con detalle, y lo que descubrió lo dejó paralizado. Aquellos ojos verde esmeralda tan familiares, idénticos a los de Isabel, con la misma forma penetrante, la misma manera de escudriñar el alma como si pudieran desentrañar cada mentira oculta, la misma determinación que había adorado en su esposa, y que ahora le provocaba un terror visceral en esta extraña. «¿Quién eres?», masculló con voz ronca. La joven permaneció impasible. Lo observó con una serenidad gélida y pronunció las palabras que alterarían el curso de todo. «Soy Lucía Herrera, la hermana que no sabías que Isabel tenía, y estoy segura de que su muerte no fue accidental». En el despacho privado del Café Gijón, ese espacio reservado para las conversaciones más delicadas de la élite madrileña, la verdad brotó como un torrente incontrolable. Lucía relataba sin contemplaciones, mientras Elena, por fin libre para expresarse con las manos, corroboraba cada revelación con gestos vehementes. Isabel había destapado algo espantoso sobre Mendoza Pharmaceuticals. La compañía de Carlos experimentaba con medicamentos no autorizados en niños africanos, fármacos que provocaban daños neurológicos irreversibles, pero se comercializaban como seguros en países subdesarrollados. Isabel había recopilado evidencias, expedientes, grabaciones. Se dirigía al domicilio de Lucía aquella noche con todas las pruebas cuando su vehículo fue impactado. Elena había presenciado todo desde su ventana. No dormía como todos suponían. Había visto el automóvil negro embestir intencionadamente el coche de su madre. Había observado al individuo descender y verificar el fallecimiento de Isabel. Lo había identificado Víctor Volkov, el socio ruso de su padre, el hombre de la cicatriz, que frecuentaba sus cenas. La mañana posterior al siniestro, Volkov había aparecido en la mansión de La Moraleja. Carlos rememoraba vívidamente ese momento.
El ruso había cerrado la puerta del despacho y había hablado con una frialdad estremecedora. Tenía constancia de que Elena había sido testigo, poseía las pruebas. Una grabación de la cámara de seguridad mostraba a la niña en la ventana. Si hablaba, sufriría el mismo destino trágico que su madre. Carlos, acorralado por el chantaje, había tomado una decisión desgarradora. Para proteger la vida de su pequeña, había accedido a lo inimaginable. ¿Te mantiene intrigado este relato? Muestra tu apoyo con un like y únete a nuestra comunidad de suscriptores. Prosigamos con la narración. Inyecciones mensuales de un fármaco experimental que provocaba un mutismo neurológico artificial. Una sustancia que la privaba de la capacidad física del habla, mientras mantenía intactas sus facultades mentales. Elena permanecía cautiva en su propio cuerpo, plenamente consciente, pero condenada al silencio. Lucía había aguardado pacientemente durante 2 años. Se había empleado estratégicamente en el Café Gijón sabiendo que inevitablemente Carlos regresaría. Había estudiado meticulosamente cada detalle, recopilado información crucial, planificado su represalia. Sin embargo, al conocer a Elena, al comprender que la pequeña era tan víctima como Isabel, sus intenciones habían evolucionado. Ya no anhelaba únicamente represalia. Perseguía justicia. Lucía presentó a Carlos su dispositivo móvil. Contenía todos los archivos que Isabel había transmitido aquella fatídica noche. Correos electrónicos, documentación confidencial, grabaciones donde Volkov alardeaba sobre los ensayos ilegales. Evidencias suficientes para desmantelar el imperio criminal, pero también para condenar a Carlos como cómplice. La disyuntiva era simple pero devastadora. Cooperar para capturar a Volkov o enfrentar ambos el encarcelamiento. Carlos contempló a su hija, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. Elena comunicó una única palabra que lo cambió todo. Justicia. Las semanas posteriores transcurrieron en un delicado equilibrio entre apariencia y conspiración. Durante el día Carlos mantenía la fachada dirigiendo la empresa. Por las noches colaboraba con Lucía y el fiscal anticorrupción Diego Ruiz para construir el caso contra Volkov. Elena se transformó en su informante clave. Continuaba simulando su mudez presente en reuniones y cenas donde los adultos conversaban libremente ante la supuesta niña discapacitada. Transmitía lo escuchado a Lucía mediante lenguaje de signos durante encuentros clandestinos en el Parque del Retiro. Fue durante una de estas cenas cuando Elena descubrió el plan definitivo de Volkov. El ruso, sintiéndose invulnerable, conversaba despreocupadamente en el jardín sobre un envío de medicamentos adulterados destinados a un hospital infantil en Senegal. 50 millones de euros de ganancias a costa de innumerables vidas inocentes. La trampa había sido orquestada con precisión milimétrica. La oficina de Carlos en la Torre Metanfetamina fue equipada estratégicamente con dispositivos de vigilancia ocultos. La víspera de la entrega del cargamento, Carlos extendió una invitación a Volkov para celebrar el éxito inminente de la operación. Volkov se presentó con su característica arrogancia. Saboreó el whisky premium de 3.000 euros por botella mientras alardeaba de sus atrocidades. Se refirió a los niños africanos como simples sujetos de prueba, describiendo con frialdad cómo había supervisado personalmente los efectos mortales de los fármacos. Se regocijó al rememorar la aldea congoleña, donde 300 pequeños perecieron en sus experimentos. En ese instante, Carlos formuló la pregunta decisiva, aquella que la fiscalía aguardaba. Indagó sobre Isabel. Volkov, embriagado por el alcohol y su ego, confesó. Admitió haberla eliminado personalmente. No delegaba tareas de tal importancia a mercenarios. La había embestido y verificado su fallecimiento. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Elena abandonó su asiento en el rincón donde fingía dibujar. Enfrentó la mirada de Volkov y se expresó, no con gestos, sino verbalmente. Con una voz dormida durante 2 años, clara y determinante. Mataste a mi mamá. Eres un monstruo. El semblante de Volkov transitó del asombro a la ira descontrolada. Desenfundó su arma, pero ya era tarde. La entrada se derrumbó ante la irrupción de 20 agentes de la Policía Nacional. El fiscal Ruiz ingresó último exhibiendo una sonrisa victoriosa.
La confesión completa había sido registrada. Mientras lo esposaban, Volkov dirigió a Carlos una mirada de aversión visceral jurando represalia, pero Ruiz lo silenció con brevedad. En ese preciso momento, operativos simultáneos, en 12 países, desmantelaban su imperio delictivo. El proceso judicial subsiguiente estremeció los cimientos de la industria farmacéutica global. La Audiencia Nacional se convirtió en el escenario donde se revelaron horrores inimaginables. 87 detenciones en 12 países. Una organización criminal que había provocado la muerte de miles de niños africanos. Carlos testificó durante semanas, revelando cada detalle de su participación forzada. Lo perdió absolutamente todo. La compañía embargada, sus cuentas bancarias bloqueadas, su prestigio destruido por completo. Sin embargo, cada noche regresaba al modesto apartamento en Malasaña donde Lucía y Elena lo esperaban. Lucía se había instalado con ellos, convirtiéndose en la familia que Elena había perdido. Las hermanas transformaron el pequeño piso en un verdadero hogar acogedor. Elena había recuperado completamente el habla, alternando con naturalidad asombrosa entre palabras habladas y lenguaje de señas. Su testimonio fue el momento más emotivo del juicio. La pequeña de 7 años narró con voz firme la noche del asesinato, sus 2 años de silencio obligado, el terror constante. Cuando le preguntaron qué la motivó a hablar, respondió simplemente que su madre le había enseñado que la verdad siempre vence al miedo. Lucía presentó todas las evidencias que Isabel había recopilado. Videos de niños falleciendo tras ingerir los medicamentos Mendoza. Documentos que demostraban la plena conciencia de Volkov, grabaciones de conversaciones estremecedoras. Cada prueba era un golpe definitivo contra el imperio del mal. La sentencia se dictó una mañana de mayo. Volkov, condenado a prisión perpetua por asesinato y crímenes contra la humanidad. Sus cómplices recibieron condenas de entre 20 y 30 años. Carlos fue sentenciado a 5 años con libertad condicional por su cooperación, además de inhabilitación permanente del sector farmacéutico y confiscación total de bienes. Pero el verdadero veredicto vino del público. Fuera del tribunal, en vez de los insultos que Carlos anticipaba, comenzó un aplauso. No por él, sino por Elena, la niña que encontró el valor de romper el silencio. Por Lucía, que aguardó pacientemente para hacer justicia por su hermana. Por Isabel, que sacrificó su vida protegiendo a niños desconocidos. El caso Mendoza-Volkov condujo a nueva legislación internacional sobre ensayos farmacéuticos. Se estableció un fondo de 1.000 millones de euros para compensar a las víctimas africanas. La industria farmacéutica global se vio obligada a adoptar una transparencia sin precedentes. 2 años más tarde, la vida había dado un giro inesperado para todos los involucrados. Carlos cumplía su sentencia bajo arresto domiciliario, dedicando su tiempo como voluntario en una cooperativa que ayudaba a niños traumatizados. Cada mañana en su modesto piso de Malasaña preparaba el desayuno para Elena y Lucía, encontrando en esta sencilla rutina una serenidad que jamás había experimentado en sus años de opulencia. Lucía transformó parte de la compensación estatal en un proyecto extraordinario. La Casa de las Mariposas, un centro especializado en comunicación para niños con dificultades del habla. En cuestión de meses, el centro se convirtió en el referente madrileño para niños autistas mudos, sordos y traumatizados. Un espacio donde el silencio no representaba una barrera, sino un lenguaje que merecía respeto y comprensión. Elena se convirtió en el corazón palpitante del centro. Con solo 9 años enseñaba el lenguaje de signos a los nuevos integrantes con una paciencia extraordinaria. Su historia se transformó en un libro ilustrado cuyos ingresos se destinaban a las víctimas de los ensayos ilegales. Pero el verdadero milagro llegó con Amina. Amina, una pequeña senegalesa de 8 años, que sobrevivió a los experimentos de Volkov, había quedado muda tras presenciar la muerte de su hermano menor. Trasladada a España para recibir tratamiento especializado. Ninguna terapia había funcionado hasta que conoció a Elena. Ambas niñas se reconocieron en su silencio compartido. Elena tomó suavemente las manos de Amina y las guió para formar la palabra amiga en lenguaje de signos. Por primera vez en un año, Amina sonrió.
Después sus manos comenzaron a moverse tímidamente, al principio, luego con creciente seguridad. Durante los meses siguientes, Elena y Amina desarrollaron un vínculo inquebrantable. Crearon un lenguaje único, fusionando signos españoles y senegaleses. Juntas ayudaban a otros niños a encontrar su propia voz, a través de gestos, colores y cualquier medio. Excepto el juicio, Carlos observaba cómo su hija se convertía en algo que él nunca había logrado ser: una verdadera sanadora. No con medicamentos y ganancias, sino con empatía y comprensión. Durante una sesión en el centro, escuchó a Elena decirle a Amina que el silencio a veces era el espacio donde nacían las palabras más significativas. Una noche, durante la tradicional cena todos juntos, Elena compartió su sueño: convertirse en abogada defensora de niños sin voz. Carlos no pudo contener la emoción mientras observaba cómo su hija transformaba su dolor en propósito, su prisión en libertad. Una década después de aquel encuentro en el Café Gijón, el Teatro Real de Madrid fue testigo de un acontecimiento extraordinario. Elena Mendoza, con tan solo 17 años, recibía el Premio Internacional por los Derechos de la Infancia ante un auditorio de 2.000 personas, incluyendo ministros, diplomáticos y defensores de derechos humanos. La joven, que una vez fue obligada a callar, comenzó su discurso de manera impactante: 3 minutos comunicándose exclusivamente en lenguaje de señas, sus manos tejiendo en el aire la narrativa de su vida. Solo entonces utilizó su voz, revelando cómo el silencio forzado la llevó a descubrir un lenguaje universal. La Casa de las Mariposas se había transformado en un movimiento internacional. 20 naciones, más de 10.000 niños, descubriendo nuevas formas de expresión. Amina, su inseparable compañera, dirigía ahora la sede africana. Juntas habían presentado su testimonio ante las Naciones Unidas, impulsando cambios en la legislación internacional sobre protección infantil. Elena rindió homenaje a Isabel, su madre fallecida, defendiendo niños desconocidos; a Lucía, la tía, que pacientemente esperó para hacer justicia a Carlos, quien, a pesar de sus graves errores, encontró la valentía de enfrentar la verdad. Pero principalmente, habló del mañana. La Fundación Isabel Mendoza para la Justicia Farmacéutica, establecida con los bienes confiscados a Volkov. Los aplausos retumbaron en la sala, pero Elena gesticuló solicitando silencio. Relató sobre una pequeña refugiada siria en el centro, enmudecida por los horrores de la guerra. Cuando le preguntaron qué mensaje quería transmitir al mundo, la niña respondió con señas que incluso en el silencio más absoluto, existe una voz aguardando ser liberada. Finalizada la ceremonia, la peculiar familia conformada por Elena, Carlos y Lucía paseaba por Madrid. Al pasar frente al Café Gijón bañado por el resplandor nocturno, Elena se detuvo brevemente, contempló el interior y luego negó suavemente con la cabeza. Ese espacio pertenecía al pasado, al silencio que una vez reinó. Ellos representaban el futuro, la voz que finalmente había sido recuperada. Desde la ventana, una joven mesera los observaba atentamente mientras se alejaban. Sus ojos revelaban una historia aún no narrada, sus manos temblaban sutilmente. Elena percibió su inquietud y le hizo una señal. «Coraje». La joven respondió con incertidumbre. «Necesito auxilio». Sin vacilación retornaron sobre sus pasos, pues ese era ahora su propósito. Dar voz al silencio, transformar el encierro en libertad, convertir las prisiones en alas para volar. Una historia cada vez, un niño a la vez. Una verdad emergiendo paulatinamente. El ciclo de la justicia se había completado, pero como todo círculo marcaba también un nuevo inicio. El imperio, valorado en 3.000 millones, se había desmoronado, pero de sus ruinas había surgido algo inmensamente más valioso. Una red global de niños que habían encontrado su voz, una familia forjada en el amor más que en los lazos sanguíneos, y la evidencia de que la oscuridad más profunda puede dar paso a la verdad más brillante. Elena había comprendido la lección esencial: a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo verdaderamente importante. Y lo significativo no se calcula en millones, sino en las sonrisas de niños, recuperando su expresión, en la valentía de proclamar la verdad,
sin importar el costo en el amor que persiste ante lo imposible. La pequeña silenciosa que dibujaba mariposas se había convertido en la voz de Miles. Su silencio impuesto se había transformado en el grito más potente por la justicia. Y en algún rincón del universo, donde las almas libres vuelan, Isabel Mendoza sonreía al ver a su hija convertirse en la mariposa que siempre había soñado, hermosa, fuerte y sobre todo libre. ¿Esta historia te ha conmovido, Dale? Me gusta y suscríbete. Cuéntanos. ¿Has tenido que encontrar el valor para romper un silencio? Comparte con quien necesite encontrar su voz. Recuerda, cada silencio oculta una verdad que espera ser liberada. Próximo vídeo. El niño autista que salvó el imperio de su padre con un solo dibujo.